Ok, compañeros, desde 1876 a 1811 se le considera es el periodo del porfiriato, con un intervalo de un gobierno de Manuel González de 1880 a 1884. Obviamente era con la misma idea porfirista. Todo ese periodo de 35 años más o menos se le considera el periodo del porfiriato. Se caracteriza por la influencia de la filosofía positivista que venía de Francia, en la que se supone que los científicos deben de ser los que tomen la posición de poder. Por eso casi todos sus secretarios se le consideró científicos. Estaba Justo Sierra, que fue el que fundó la Universidad Nacional de México, que posteriormente se convirtió en la UNAM, mucho después. Y hubo desarrollo intelectual, mucho basado desde lo que fueron los hijos del Ateneo, que le llamaban, y que eran más que nada el análisis de las filosofías de la época de los griegos traídas a México. El gobierno fue terrible. Durante todos esos años se le consideró la famosa paz porfiriana, que era la paz de los sepulcros. Todo aquel que se rebelaba era violentamente ejecutado, llevado a prisión o muerto. Se desarrolló una guardia civil que se llamaba Los Rurales, que era terrible, se encargaba de vigilar en todos los pueblos a los disidentes. los detenían, los fusilaban o se les aplicaba la ley fuga. Predominaba igual la producción agrícola, por lo tanto seguía siendo una predominancia eminentemente feudal. Los dueños de las haciendas eran realmente señores feudales, caciques, dueños de la vida, inclusive de sus siervos. Los maltrataban, hacían con ellos lo que querían. Hubo inclusive visos de esclavismo, con lo que sucedió en Valle Nacional, por ejemplo. Y empezó a desarrollar fuertemente una pequeña grupo de burgueses con inversiones extranjeras y muy pocas nacionales, en ferrocarriles, en la minería, en otras cosas. Eso pudo soportar el desarrollo de la intelectualidad porfiriana. Para mucha gente que hoy le rinde culto al porfirismo piensa que eso fue muy bueno, pero realmente estamos hablando del mantenimiento del sistema feudal. El capitalismo estaba tratando de nacer, estaba creciendo así, con una camisa de fuerza. Finalmente, esas actitudes tan violentas en contra del pueblo pues traen como consecuencia que, por un lado, el envejecimiento de Porfirio Díaz como dictador y una serie de circunstancias de dificultades económicas que tuvo México al final de sus mandatos, agudizó las diferencias sociales que la población ya no soportaba y empezó a generar el descontento tanto de intelectuales nuevos que salían, como fue el caso de los hermanos Flores Magón, que pues como pudieron ahí se enfrentaron al régimen, generaron varios periódicos, entre ellos el periódico Regeneración, que hoy es el mismo nombre del periódico que utiliza Morena. En contra de Porfirio Díaz era ese periódico. Obviamente los Flores Magón fueron perseguidos y constantemente detenidos. Hubo huelgas que fueron violentamente reprimidas, como la de Cananea y Río Blanco. Hubo persecución a los yaquis, a los mayas, por parte de Victoriano Huerta, el general de mano de hierro que tenía Porfirio Díaz. Y finalmente llegó la época de 1910, donde empieza grupos de la clase aristocrática que ya se habían convertido en burgueses a no soportar el Estado y
gran posibilidad de hacer la revolución y hacer que esto cambiaran las cosas. Que eso lo vamos a ver más adelante. El porfiriato, sus luces son muy pocas, sus sombras son muchas. Fue una verdadera pesadilla para lo que es el pueblo raso, pueblo de México. Se asesinó a mucha gente impunemente y pues cuando tú le das manga ancha a los rurales, pues ellos podían hacer y hacer lo que no se diga, los hacendados, etc. En fin, la Revolución Mexicana realmente destruye finalmente el esquema feudal, pero eso lo vamos a platicar en la próxima. Muy bien, hay que seguirse protegiendo. La pandemia sigue siendo muy, muy difícil. Hay que proteger la vida porque luego muchos compañeros ya no nos vamos a volver a ver si no nos cuidamos. A lo mejor a eso quisieran algunos, ¿verdad? Los que no nos quieren, otros que sí nos quieren, pues quisieran que siguiéramos ahí aportando cosas. Para todos, inclusive los que sí y los que no, cuídense. Nos vemos en la próxima.